Bueno, el método tiene una relación estrecha con la metodología de la homeopatía pura clásica, pero ha agregado dos articulaciones que son fundamentales y que cambian totalmente la estructura del interrogatorio y del análisis del caso. Por un lado vamos a definir una de estas dos articulaciones, que es la pregnancia, y por otro lado vamos a hablar de lo que se llama el algoritmo. Habíamos dicho que Hahnemann había determinado que la enfermedad era un nuevo orden en el ser viviente. Pero James Taylor Kent, que fue quizás el homeópata americano más trascendente del siglo XIX y parte del XX, agregó a este concepto de Hahnemann un concepto todavía más profundo, más, digamos así, metafísico, o quizás ontológico, en donde Kent tenía una idea que estaba íntimamente influenciada por el pensamiento de Swedenborg, que fue un filósofo sueco que vivió en el siglo XVII, en el cual Kent decía que lo que vemos en realidad no es el hombre real, sino lo que vemos en el hombre son los órdenes de los reinos inferiores ascendidos a él, que ese es lo que vemos en realidad del hombre, que el hombre real ha quedado como por detrás de estos ascensos de los órdenes animales, vegetales o minerales en el hombre, de tal manera de lo que nosotros vemos es un hombre deformado, o lo que es lo mismo decir, el hombre ve la realidad desde un prisma que tiene que ver con una información que hay en él desadecuada. Esto tiene que ver con la concepción swedenborgiana de órdenes y grados del universo, en el cual el universo está formado por una concatenación de órdenes entre los cuales la información va pasando desde los órdenes superiores, que solemos llamar espirituales, hasta los más inferiores. Entonces, esta idea de Kent fue la idea que le dio otra lectura a la homeopatía. Es decir, ya los medicamentos no había que verlos simplemente como un grupo de sintomatología que tenía sus análisis y sus articulaciones, como una especie de biotipo constitucional sintomatológico, sino que los medicamentos eran de alguna manera seres respecto del ascenso de alguna de las sustancias minerales, vegetales, animales en el experimentador, en las patogénesis o en el paciente en el estado de enfermedad. Por lo tanto, esta lectura, este análisis que hizo Kent, enriqueció notablemente a la homeopatía, iluminó a todos los homeópatas del siglo XX, los cuales hicieron lecturas cada vez más profundas de los medicamentos, tratando de encontrar en cada uno sensaciones o vivencias cada vez más profundas que explicaran a la totalidad. Y bueno, estos han sido los maestros del siglo XX, los maestros de materia médica del siglo XX, con sus investigaciones. Ahora bien, nuestra realidad es que nosotros tenemos que diagnosticar el medicamento en el paciente. Tenemos que diagnosticar un remedio que pertenece a alguno de esos órdenes que están en la materia médica que están presentes en nuestro paciente. Entonces, lo que aplicando esta metodología kentiana hemos definido una palabra que es un concepto, que es el de pregnancia. Es decir, la pregnancia sería aquello con lo que nos quedamos impregnados cuando nos relacionamos. Es un término utilizado por algunos matemáticos y utilizado también en la Gestalt, y nosotros le vamos a dar una aplicación en la homeopatía. Es decir, la pregnancia es la presencia por exceso o por defecto en la información vital de un nuevo orden
de diferente grado y simetría. Es decir, un orden es el influjo que da un orden animal, vegetal o mineral en nuestra totalidad y que nos lleva a ver la realidad desde una lectura distinta a la verdaderamente humana. Esto merece toda una explicación mucho más detallada, mucho más extensa, pero digamos que a través de este término, de este concepto que es la pregnancia, nosotros tenemos que tener claro que en cada uno de nuestros pacientes lo que vamos a ver es ese orden ascendido en él con una, digamos así, información mineral, animal o vegetal en su totalidad. Entonces lo que se descubrió, lo que hallamos con el grupo de trabajo, fue una relación entre la fecha de nacimiento del paciente y un diagrama que se utiliza en los sistemas estocásticos por los matemáticos probabilísticos, donde a través de una reducción pitagórica de la fecha de nacimiento hay una coincidencia con la numeración de alguno de los arquetipos del diagrama. Estos arquetipos a su vez definen la simetría de la información de la proporción de los órdenes mineral, vegetal o animal presentes en el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que haciendo esa suma de la fecha de nacimiento y luego una reducción pitagórica, nosotros podemos anticipar antes del trato con el paciente, de hacer la primera entrevista con el paciente, cuál es su pregnancia. ¿Cuál es su pregnancia respecto de estos 9 arquetipos? Los que van a determinar saber, antes de empezar la consulta del paciente, que en este paciente va a haber una información en exceso mineral, en exceso vegetal o en exceso animal. Por supuesto que las personas van a venir con su propia individualidad, pero esta impregnación hacia lo mineral, vegetal o animal, que va a estar presente en diferentes proporciones, porque todos tenemos las tres, la triple información, va a determinar que la conducta hacia el mundo, la vivencia consigo mismo en cada una de las personas sea absolutamente distinta. Eso nos va a permitir hacer un interrogatorio absolutamente distinto, porque vamos a interrogar a la naturaleza enferma del paciente. Hay 3 o 4 cuadros que son los que manejamos en la universidad y todos los que están manejando esta forma de concebir el interrogatorio, donde claramente nosotros vemos cómo, si al paciente le hacemos determinadas preguntas que tienen que ver con esta simetría que es distinta en cada uno de ellos, es decir, más mineralidad, más animalidad, más vegetalidad o viceversa, nosotros vamos a lograr que con ese interrogatorio el paciente más claramente hable de su enfermedad y nos permita distinguir, como vamos a ver, y como ahora les voy a explicar, cuál es el remedio que más se acerca a su totalidad.